Estamos haciendo un video. Ok. ¿Cuál fue tus primeros... ¿Qué te acuerdas de cuando estabas más chiquita? ¿Cuáles fueron tus primeros memorias, piensas? Me acuerdo mucho cuando vivíamos en una casa ahí ahí en Edna, pero era como de lodo, de adobo, ¿De adobo? de adobo. Estaba muy bonita, estaba yo chiquita, pero lo disfrutaba mucho. ¿Y Era quién vivía ahí contigo en ese tiempo? Todos, mi tía Chelín, mi tía Raquel, mi tío Beto, mi abuelita y nosotros. Vivíamos todos ahí, nos dormíamos todos amontonados en las camas. Bien bonito. ¿El piso era De tierra? tierra, todo era tierra y todo, pero muy bonito, estaba muy bonito. Bueno, a mí me gustaba mucho. Y ya después, pues, las lluvias empezó a gotearse todo. Y ya fue cuando mi tío vendió la mitad y empezaron a fincar la casa donde ya crecí. Y de ahí, pues ya tiraron ahí, vendió la mitad y ya de aquí a que afincaron y todo. Pero ya, después ya en la casa estuvimos bien todos, cada quien. Entonces tenían más Más una espacio. casa mejor, más grande. Sí, más Mucho más grande. grande. Sí, ¿Tenía tenía terreno? 4 cuartos arriba. Tenía el costurero que cosía mi tío Beto, siempre hacía las cortinas. Y yo me dormía con mi abuelita. Primero me dormía en una recámara que sobraba arriba, pero luego la rentó mi abuelita a una amiga de otra amiga. Y ya me fui a dormir con mi abuelita. Ya me dormí con ella cuando le robaba los dulces. Entonces fuiste la consentida. Fuiste la consentida. Sí, y así estuvimos viviendo. Y ya después, pues bien padre. ¿Y cómo estuvieron tus hermanos? Él Fue, era la era más grande. la más grande. Entonces, Después Chela. ajá. Después la última fui yo. Y ahí estábamos nomás nosotros. Luego ya, pues empezamos ¿Y qué te acuerdas de tus hermanas? ¿Cómo te trataban? Elena y yo ¿Qué no nos hacían? llevábamos. ¿No? No, siempre bueno, yo no me llevaba muy bien con él. Como siempre, ¿cómo te diría? Siempre se creyó más que nosotros. Siempre fue así. Y a mí me molestaba luego. Me compraba mis vestidos y ella los estrenaba y así. Me daba unas regañadas mi abuelita. Le digo, pues, ¿qué hago, abuelita? Sí. Pero no, sí, con la que me llevé muy bien fue con Chela. Chela y yo siempre estuvimos juntas y todo. Luego nos íbamos a las fiestas, ya que empezamos a salir con los etnos, con todos los muchachos de la cuadra que ya conocíamos, nos íbamos a fiestas. ¿Y cuántos eran? Pues eran los Más o Linares, menos. los Coronado, los, ¿cómo se llaman? Los Olivo y nosotras. Y los Alcalá también. Éramos hombres y mujeres. Y eran familias grandes, entonces eran como 15, 20 Más, sí, niños. porque ya que empezaron a tener carros y eso, nos dividían en carros. Tú te vas con fulano, tú con su y así. Y nos íbamos a los paris. A los padres. Sí, nos la pasábamos bien, nos salíamos de camping y les tenía mucha confianza a mi tío. En Navidad todos se bajaban allá a la casa después de los abrazos y eso. Y ahí ya nos amanecíamos bailando todos bien. Nos la pasábamos bien, gracias a Dios. Humildemente, pero muy bien, nunca nos faltó nada. Sobre todo el amor de mi tío, mi abuelita y eso. Porque pues mi mami se casó y ya se va a vivir con su marido. Pero sí, todas mis tías, cada una nos compraba ropa, cada una y así. Pero estuvo bonita. Bueno, para mí estuvo muy bonita mi infancia. Luego, era yo muy traviesa. ¿Tú fuiste la traviesa? Sí, yo fui la más traviesa. Cuando empezaron Yo pensaba que Coco era la traviesa. No, ella fue más hogareña. ¿Rebelde? Ándale, eso más bien. Esa decía yo me voy a la fiesta y se iba.
Y aunque luego la regañaban, pero a mí lo que me gustaba cuando empezaron a hacer lo que era la barranca, la avenida de Barranca del Muerto. Y ahí me encantaba irme a rodar a la tierra. Me encantaba andar ahí. Ya, me daba cada cinturanazo mi abuelita. En una ocasión fui, me iba a pegar y que voy. Y había muchas piedras ahí por la barranca que me meto en un hoyo ahí. Entonces, ¿tu abuelita usaba el cinturón, no la chancla? No, ¿O todo? usaba las varitas de pirul. Ah, varitas primero. Ajá, las varitas de pirul parecen de plástico. ¿Y cómo dolían? ¿Y tú tenías que escoger tu palito o ella No, ya lo ella tenía? nomás agarraba Ahí la los que tenía. escogiera y órale, a darme. Y ahí ya que veía que se iba, me esperaba, ya que veía que se estaba oscureciendo, me salía. Pues así ya no me pegaba, ¿verdad? Ujú. Pero fue bonita en mi infancia y todo, gracias a Dios. Ah, ¿Y cómo estuvo la escuela? a la ¿Fuiste escuela mucho? fui muy, ¿cómo se dice? Tenía que estar muy pegada porque si no se me pegaban mucho las cosas. Mi tía Chelín era la que me ayudaba mucho, Con tu ella era la tarea. que nos ayudaba, ella era la que nos enseñó. Bueno, a mí sí nos enseñó a las tareas, cómo hacer tareas y todo, era la que se encargaba más, porque mi tía Raquel pues trabajaba. Mi tío Beto pues no, estaba chico, también no. Pero mi tía Chelín fue la que se encargó más de nosotros y mi abuelita. Pero fue muy tranquila, muy bonita y toda la familia unida y todo. ¿Y Beto, tu tío Beto, Mi tío Beto era el que... también empezó a trabajar y ese ya también empezó a trabajar. Ya cuando empezó a trabajar fue en la biblioteca de Isidro Favela. Ahí trabajaba mi tío. Y acabamos de ir a ese edificio, fuimos hace unos cuantos meses cuando fuimos a DF. Ajá, Entramos a la a la biblioteca. biblioteca. Estuvimos afuera porque Ajá. estaba cerrada. Cerrada. Estaban Está el arreglándola. museo y biblioteca. Es museo y biblioteca. Ya después ahí me iba. Que ya no existe. ¿Qué? Ya no, es lo que me dice que ya no existe. Estamos haciendo un video. Ya sé. Ya sé, es que antes ya estaba la biblioteca, Ya no está, sí. Ahora la hicieron como un mercado Oh de my God. artesanías. No, pues ya Yo no, pregunté y ya no. ya me casé, ya no supe. No, pues es que tú te fuiste. Cuando tú te casaste, yo tendría como 14 años. No sé en qué vas. Anyway. ¿Qué? ¿De qué más cuando vivíamos con mi abuelita? De eso, de que era muy traviesa. ¿Tú? Tú no te acuerdas, estabas chiquita. Yo Y me más acuerdo que- lo que les estoy platicando desde cuando era la barranca. Yo me acuerdo que tú a veces jugabas conmigo, recortábamos Los libros de los- las muñecas. de las muñecas Sí, todo eso. y las de las revistas. Y Ajá. por donde está estaba la jardinera, ahí No, jugábamos. Ajá. Pero yo no me acuerdo que haya sido tu traviesa. No sé. Sí, bueno, en los tiempos de que chiquita, Oh. cuando vivíamos en la casa del fondo de lo que vendió mi abuelita, no tú, No, yo todavía no. No, aparecía, no. todavía no nacía. no. Y nosotros ya estábamos ahí, que era de adobe, que teníamos que... Y cuando nació Lucy, ¿qué les parecía? Bueno, a mí sí me dieron celos porque ya se le hizo más atención a Lucy que a mí. Pero no, bien linda. Me ponía a jugar con ella a las muñequitas de Pero papel, ya cuando ya tenía yo más. más años. edad. Pero sí, Pero pues de los casi el primer año no estuve con ella. no. Ya después, ya fue mucho después. Sí, porque se fueron a vivir a otro lado. ¿Y la conocieron cuando era bebé chiquita? Sí. ¿No te la dejaron? Sí. 11 months. Tenía 9, 11, 18. 9, sí, por ahí así. La niña. Sí, pero fue bonita. Fue muy bonita la infancia. Entonces, ¿cuándo conociste a tu esposo? ¿Qué pasó ahí? Ahí, Dime pues, la historia completa. ahí fue, ya estaba yo, pues,
no sé si estaba estudiando, no, ya estaba trabajando. Y mi tío Beto conoció a un amigo ahí que trabajaba con él, no sé, pero conoció a un amigo ahí. Y después él llevó a Luis. Y en una parranda que hicieron, habló mi tío que andaba en, ¿cómo se llama? En Guadalajara, a las 3 de la mañana. Y dice, ¿dónde andas ya? No, y ya después ahí ya. Después llegó Carlos. Carlos vivía ahí en Plateros con una, rentaba cuarto. Y luego llegó Luis a trabajar allá a México, en el aeropuerto. Y ahí ya empezaron a juntarse los tres, Carlos, Luis y mi tío. Y ahí cuando iba con mi tío se subían a su cuarto y ahí hacían su relajo. Y luego lo invitaba a ¿Qué comer. tipo de relajos así? Ahí nomás oías risas, gritos y música. Ok, tocaban discos. Sí, bueno, mi tío, quién sabe qué pasaría, tenía muchísimos discos desde los de, ¿cómo se llaman? 45. Ajá, todos esos grandes de pasta, todos eso sí. tenía mambo, cha-cha-cha, todo eso tenía. Y ahí se ponían a oír música y a tomar y todo. Nomás nos decía, me calientan la cena, me la dejan y se van a dormir. Nunca le gustaba que estuviéramos ahí o algo. Sí, tío, ya bajaba por la cena y ya nos íbamos a dormir. Pero sí, ya de ahí fue cuando conocí a Luis. ¿Y cuántos años tenías, más o menos? Me casé a los 21. Sí, me casé a los 21, 22, por ahí así. ¿Y qué hicieron? ¿Dónde vivieron? Estuvimos viviendo, bueno, me casé en Zapopan, allá en Guadalajara. Nos casamos allá. Fue cuando fue Elena y... ¿Luis era de Guadalajara? Sí, ¿O de allá? es de allá de ¿Y Jalisco. tenía una familia grande él? Sí, eran 10 hermanos son. Wow. Era Yolanda, Lola, Rocío, Berta y Verónica, 5. Y Luis y Carlos, y 7. Eran 7. Eran más mujeres que hombres. Y ahí también estuve. ¿Y cómo te trataron? ¿Bien? Mi suegra como que no me quería ni me caía bien, pero mi suegra era bien lindo. Ese sí era bien lindo. Él trabajaba en el mercado de abastos y siempre llegaba con su costalito de fruta, pero muy rica la fruta, muy buena. Y llegaba, órale hija, ahí está tu fruta. Y así nos echaba la fruta y luego ya que fui con Ari, que estaba chiquita, igual llegaba y le tiraba la fruta a Ari. Pero mi suegra fue muy linda. Mi suegra como que no, pero mis cuñadas también fueron todas, se portaron muy bien y todo. Gracias, eran muchas mujeres. A Carlos pues casi no, era el medio, ¿cómo se dice? ¿Sangrón? No, era el... como que era el día del vago de la familia, que casi nunca estaba ahí. Y luego se iba con los amigos a tomar y eso casi. Con él casi no, pero las cuñadas sí. Con todas, gracias a Dios. Al tiempo que estuvimos ahí, ya después se casó mi cuñada, la grande, Yolanda, se casó con un militar y compraron su departamento. Ella nos dijo a Luis y a mí, vénganse para acá, como tenía el cuarto. Ya nos fuimos a vivir con ellos un tiempo y todo. Ya después rentamos nosotros nuestro departamento. Él estuvo trabajando de abonero. ¿Qué era eso, abonero? Abonero iba a cobrar. A cobrar. Para los que sacaban, iba a cobrar, se compró su moto y ya se iba a cobrar y todo. Bien padre. Y así andábamos, luego nos íbamos a Tequila con los tíos de allá al río y todo. Bien bonito. ¿Cuáles tíos habían en Tequila? Allá los hermanos de mi suegro. Okay. Porque mi suegra nomás tuvo un hermano. Y él vivía allá para Morelos, para la playa.
Era donde íbamos de vacaciones, que íbamos al río y todo eso. Y ahí también estuve viviendo un tiempo lo que trabajó Luis en la Secretaría de Obras Públicas, manejando un camión donde llevaba y traía a Trabajadores. los trabajadores. Sí, ahí estuve. Y ahí le picó un alacrán. ¿Y se enfermó mucho? Sí, ese día ya estábamos acostados y cuando me iba a abrazar así, le picó acá. Y ahí vamos salvó. todo oscuro, sí, y todo oscuro luego al doctor y ya luego lo inyectaron. Y gracias a Dios, sí, lo tenía que llevar al baño en mis pies caminando y todo. Pero estuvo bonito. Lo que más me gustaba luego irme a lavar al río. Ahí aprendí a lavar en una piedra. Lo que nunca le digo, aprendí es aprender el fogón para cocinar. Así es. Ese sí, ¿no? Y antes de irse, Luis, te dejo prender. Sí, déjalo prender. Aunque me echaba más leña, pero sí, hacer las tortillas, todo ahí era muy... Se hacían así, Sí. nada más del grano de maíz, ¿verdad? Ándale, bien bonito. Pero ya cuando iba a la suegra, ya me iba con una vecina donde compraba la leche. Como no me quería. ¿Y el vecino tenía vaca? Sí, ¿Tenían vacas? sí, ella ahí Vendía me daba leche. mi leche. Sí, ella no, ahí. ¿Y qué te daban? ¿Nada más leche o nata? No, ellos no ¿Mantequilla? acostumbran eso. ¿No? ¿O No, más? ella nomás la leche. No sé si hacía lo demás, pero la leche sí. Me decía, ándale, ya está la leche aquí. Ya me iba y me daba. ¿Calientita? Calientita. Sabía rico al principio, decía yo, ay, fúchila, ¿cómo va? Pero no, ya que la empecé a probar, verás qué rica. Pues cuando llegaba mi suegra, ya me decía, Rebeca, ya vente para acá. Entonces, Ari nació en México. Sí. Y entonces, ¿cuándo se vinieron para acá? ¿De dónde nació Paloma? Paloma, las dos nacieron en México. Bueno, los tres nacieron en México. En México. Ok. Sí, sí, porque Ari estuvo en la incubadora. Estuvo muy malita en la incubadora y nos íbamos diario, mi mamá y yo, a verla diario. Pero nació muy chiquita, flaquita. ¿Y qué tanto duró ahí en el hospital? Por casi 2 ¿Un mes? meses. 2 meses. 2 meses, y hasta que se repuso. Paloma sí nació bien, que hasta se desmayó el doctor. Antes la alcanzó a cachar una enfermera porque se desmayó el doctor. Beto también fue de 7 mesino. Ese estuvo más en la incubadora. Pero gracias a Dios, ahí andan los 3. Pero sí estuvo muy bonita mi vida, me gustaba mucho. Ya después cuando nos venimos a México, él estuvo trabajando con el director de la UNAM, de chofer. Y después de ahí ya fue cuando nos fuimos con los primos allá a Toluca. Y ahí ya fue ¿Con cuáles primos? Sergio y Oscar. Okay. Con ellos ahí en la mina se iba a trabajar y ya estaba Palomita chiquita. Sí, pero ya cuando nos fuimos... ¿Era difícil ese trabajo en la mina? Sí, yo creo que sí, Era porque peligroso sí, también. sí, porque tenían que... No sé, ahí no sé qué hacían, pero... Y luego les compró el marido de mi cuñada Yolanda, como era, no sé si era capitán o general del ejército, le compró un restaurante a mi cuñada. Y sí estuvo el mesero buen tiempo y sí se vendía. Pero ya cuando empezó a cocinar mi suegra, olvídate, ya no regresa. Entonces cuando iba Luis, que empezó a trabajar, fue cuando empezó a trabajar a la SOP, iba y cocinaba y hacía carne asada y todo, no, y empezó otra vez el restaurante, que cocinaba muy rico, tenía muy buen sazón. Pero sí, me la pasé bien, era feliz con él y todo. Ya Entonces, después dime de cuando se vinieron a California,
Trabajaba con Elena en la gasolinera. Oh, ok, entonces Ahí vinieron se fue. vinieron a trabajar en la gasolina. Sí, ahí entró a trabajar a la gasolinera y eso. Sí, ahí estuvo. Que vivíamos con ellos, con Amir y ella. Ya después se divorciaron y eso y siguió él. Pero ya después no sé qué pasó, que ya dejó de trabajar ahí. Ella empezó a trabajar en otro lado, no me acuerdo en qué fue, pero... fue de cocinero. Se fue de cocinero porque cocinaba bien él. Pero sí, estuvo bien. Pues ya acá en Toluca, pues con los primos estuvo trabajando. Ya donde... Pues estuvo bastantes trabajos diferentes. Sí. Siempre algo diferente. Diferente. Y ya cuando regresamos de Toluca a México, estuvo con el director de la UNAM. Ahí estuvo trabajando con él de chofer. Ahí fue cuando ya se rompió todo. Hold on, say hello to the camera. You just need to go get ready. Okay, go ask a couple more. That's about Los Ángeles. Cuando se fue a Los Ángeles. Oh, pero ese fue el primero, cuando Sí, te fuiste cuando... a Los Ángeles. Ajá. Sí, no, ya le dije de Los Ángeles. Ahorita Cuando estábamos te en Toluca. fuiste a Los Ángeles, luego regresaron acá y fue cuando se fueron a Toluca. Ándale. Y Sí. No, estuvimos con Chela y Roberto. Estuvimos viviendo también un tiempo con Chela y Roberta, luego con mi mamá, que fue cuando entré a trabajar en donde vendían ollas. Ajá, que dejó tu hermana encerrada a Ari en su departamento y ella afuera. Sí, estuve trabajando en donde, no me acuerdo cómo se llamaba la compañía. Sí, que vivía con mi mami. En la Doctores. En la Doctores. Y Chela cuidaba, no, sí, cuidaba a Ari. Y yo me iba a trabajar. Ahí, luego, ¿dónde me fui a trabajar? No, creo que ya de ahí se han de haber ido a... Se han Toluca. de haber venido para acá, ¿no? Porque No. Eso fue antes. Cuando se fueron a Toluca ya tenías a Palo también. Palo también. Palo Sí, ya que la fue tenías. cuando me tomó cloro. Y que cuando andaba gateando se comía las moscas. Sí, también. Ay, no. Esa sí fue Era tremenda. mosquera. Era mosquera. Pero sí. ¿Dónde no? Anduva como gitana errante. Ya. Ay, pero son bonitos recuerdos. Sí. De todo hubo. Hubo De cosas todo. buenas. Y hubo luego asaltos. después, cuando se puso de abonero en Guadalajara, que compró su moto, andábamos en moto y con Nari en medio. Pero no era Guadalajara, nunca vivieron en Guadalajara, ¿o sí? No, sí. Siempre andaban en Melac, en Autlán. Eso ya fue después. No, eso fue de recién casi casados, ¿no? No. Fue en Guadalajara, de recién casados, estuvimos viviendo con Yolanda y Jorge en su departamento. Después de ahí ya entró a trabajar a la Secretaría de Obras Públicas, o sea, la SOP. Y ya de ahí nos fuimos al rancho que tenía o tiene su tío Carlos, que era una casita de cartón con troncos de árbol, y tenía que cocinar en el fogón. Y nunca lo prendí, nunca lo supe prender. Se iba Luis a las 5 de la mañana y ya me lo dejaba ahí. Ya nomás le estaba ahí echando leña, hacía mis tortillas. Luego nos íbamos al río a lavar la ropa y ahí comíamos. No, bien bonito. O si no, todos los trabajadores que traían Luis, que vamos a pescar y ahí íbamos. No, estuvo bonito. Después de todo estuvo. Cosas. Ya donde la arruinó fue cuando en la universidad, que empezó a andar con las secretarias y todo. Y yo no me di cuenta, sino que una vez, ya ves que hacía unas tripas muy ricas, y invitó a mi tía Chelín y a Paco, en paz descansen, y llevó a todas las secretarias de ahí de la UNAM, y como estaba Ari chiquita, dice mi tía, vámonos para que se duerma la niña, vámonos allá a la casa. Y ahí se dio cuenta mi tía Chelín que andaba con una de ellas.
Y me dijo mi tía Chelina, ay, hija, eres retonta si anda con una de ellas y tú todavía las recibes. Pues yo no me daba cuenta, ¿no? Y sí, ya fue cuando ya dije, no, hasta aquí llegó. No voy a dejar que me esté engañando. Ya me engañó con recién casados con Elvira, su primer cumpleaños. Sí. Que a ver que le hicimos su cena y todo, y me llega con una playera y se la da a su mamá. Que ya le Pero di. cuando ya ustedes se dejaron fue cuando estaban allá, que nos regresamos juntas aquí a México y que él se quería ir a Guadalajara y que tú no te quisiste ir a Guadalajara. Sí, pues Y ya él se estaba. fue, pero ya fue mucho tiempo después Ajá. de eso, ya él Ya se no, fue y ya, ya desde no, ahí ya no. regresaste. Y una con- vez sí fue a buscar a las niñas, pero yo me fui con mi mamá con unas amigas de mi mami y ya no las dio. Ya no ya las desde volvió a entonces, ver. desde esa vez, me Ya acuerdo, no. estaba sentado afuera del edificio, había una banca y ahí estaba con alguien más. No, porque sí lo vimos, sí lo vimos, sí lo vio Ari. ¿Mm? Chiquita. Ha de haber tenido, no, como unos 5 años, no, ya estaba Sí, más por eso, grande. de con mi mamá, Chiquita. todavía nos fuimos a Toluca. No, Ahí. pero de esa vez que te hablo fue ya la última vez que Luis estuvo en México. De ahí se fue a Guadalajara, Sí. que tú no te quisiste ir para allá. No, yo ya no me quise ir. Y ya y un buen tiempo después tú te volviste a regresar para acá ya, porque decías que era Fue mejor cuando para con las Elena. niñas. Fue Te cuando regresaste. tenía Palomita 2 años. Cuando estaba con Elena. No sé, pero Ari ya estaba en la escuela, estaba Sí. creo que en primero y Sí. le costaba trabajo porque obviamente no No hablaba hablaba, español. pero lo aprendió. Pero se regresaron. Ujú. Sí. Pues ya después me regresé, pero ya con mi mamá. Ujú. Y luego con Chela, cuando se casó y eso, ya me estuve viviendo con Chela. Tenía Palomita como 3 añitos, 2 o 3 añitos. Y ahí estuve viviendo con Chela. Y luego ya me fui con mi mamá. No, estuve con Chela y luego con mi mamá. Y luego ya me fui a trabajar. Empecé a trabajar. Y Chela me cuidaba a las niñas. No, ya no estabas tú. Sí, después del tiempo cuando despidieron a Alfonso de aquí fue cuando nos fuimos y vivían en North Hollywood, que tú vivías en la calle de Virgil. Ya, ajá. Ahí estuve, ahí estuvo en la primaria. Sí, es Nosotros cierto. fuimos los que estuvimos con Chela y Arturo un buen tiempo Ujú. y ya después nos movimos. Ya, pues ya contigo. de ahí. Pero ya de ahí de Virgil nosotros nos regresamos acá. Ujú. No, y yo me fui y yo estuve ahí y luego me fui ¿a dónde fue? Ahí mismo, por ahí mismo, pero a un departamento medios feitos. No, y cuando Como estabas una en privada. Virgil no estaba feo, Virgil ¿Dónde? no estaba feo. ¿Dónde? No, pero ¿dónde fue? Y después te moviste a Monterey Park, creo. Sí, esa fue el último, en Monterrey Park. Pero ya no estábamos juntos. No, ya no, Ya no ya estaba Luis, yo, ya no. ya no estaba. No, Ya ya no no. está. Porque cuando No sé vivía cuándo con mi falleció mamá, Luis. fue a buscar a las niñas. Pero mi mamá tenía un party y nos fuimos nosotras. Y no las volvió a ver ya. Desde que se fue ya no las volvió a ver. Ujú. Ni modo. Ahora sí que le perdoné muchas. Ya dije, no, ahora sí ya no. Se acabó. Se acabó. Pero sí fue buen esposo hasta eso. Y buen papá. Y ahora vamos a completar el video. Dinos de hoy en día. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Estuve trabajando, saqué a mis hijas adelante, gracias a toda la ayuda que tuve de mi mamá y mis hermanas, porque Chela las cuidó un tiempo a ellas, porque pues tenía que trabajar y trabajaba, donde vivía mi mamá, trabajaba lejos. Ya después entré a trabajar en una fábrica que vendían las ollas que hacían, ¿no? Cacerolas y todo eso, ¿cómo se dice? De recepcionista. Ahí estuve trabajando también. Después me salí de ahí, no me acuerdo por qué o cerraron, algo así pasó.
y me fui de cachadora, que entré ahí, que me ayudaron a entrar ahí, o sea, era donde hacían las camisas, las playeras y todo eso, y cuando salían de la máquina y las cachaba y las empezaba a doblar y eso, todo eso estuve. En Vallarta estuve trabajando de bartender también. Ahí aprendí a hacer las bebidas. Y a saber a manejar la gente. De bartender, tú tienes mucho contacto con gente. Sí, no, lo único que me gustaba que me dejaban luego los borrachitos buenas propinas. Pero sí, estuvo bonita. Amigo, de casada sí, estuve muy contenta. Ya cuando entré en la universidad a trabajar es cuando ya dije, no, ya no. ¿Qué tal si me pegó una enfermedad o algo? No, mira, de recién casados, le festejé su cumpleaños, le hizo mi suegra su pozole y todo, y me llega a las 10 de la noche. Y con una playera le dice, ten, mamá. Y ya después vi que se la dio una tal Elvira. Ya de ahí como que ya. Ya sentiste algo, estaba mal. Ajá. Y luego bueno, luego ahí cuando trabajó con los primos en la mina, cuando nos fuimos a Toluca, no, mis primos eran bien mujeriegos. Y luego me llegaba a las 10 de la noche. Decía yo, bueno, pues sí, a esta hora no creo que estén trabajando en la mina. Y así pasó. Y en una ocasión estaba Palomita chiquita y andaba ahí en la andadera. Y no sé cómo abrió la puerta y que toma cloro, unas gotitas de cloro. Y ahí estaba, ya fui con la vecina y rápido me llevaron al hospital y ahí ya. Cuando llegó Luis le dijeron las vecinas y ya iba a ver a su hija. Pero sí. No, pero ahorita, por ejemplo, ahorita ya donde vives con tus hijas, ya grandes, con tus nietos. No, bien. Todos se portan bien, todos se Sí, quieren todos mucho. se portan. No, ahora sí están bien, estoy contenta y eso sí. Bueno, con el único que no. Sí, estás contenta también, porque Bueno. Dios es el que hace la diferencia, Dios es el que cambia Bueno, sí, corazones. eso sí. Así que vamos a orar para que Dios te guíe ahora ya que regreses y veas todo con otros ojos, con los ojos de Dios, no con los nuestros. Es lo que siempre decimos, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por el tiempo que permitiste que mi hermana estuviera aquí, Señor, y ahora te pedimos en el nombre de Jesús que ahora que ella regrese a su hogar con su familia, Señor, ella vea todo, a todos y todas las situaciones con tus ojos, Señor, con ojos de amor, de paciencia, de misericordia, Señor, porque tú eres lo que nos da, tú nos das mucho amor, tú nos tienes mucha paciencia a cada uno de nosotros, Señor. Así que tú eres el que levanta a mi hermana, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ahora este es este mes de restauración y tú le restauras su mente, su alma, su corazón, su cuerpo y a toda su familia, Señor. Está en tus manos, te damos gracias porque ¿a dónde iríamos si no fuera por ti? No queremos ir a ningún lado donde tú no estés, Señor. Así que en el nombre de Jesús te pedimos que le sea un nuevo enfoque, una nueva vida a mi hermana, Padre Santo, en el nombre de Jesús y su restauración en su cadera y en sus rodillas, que ella nuevamente pueda correr y bailar como le gusta, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, pero sobre todo el conocimiento de tu palabra, que ella tenga esa hambre y sed de tu palabra. Y te damos las gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, bendito, precioso y santo, hemos orado. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Nueva, todo nuevo. Claro que sí, manito. No va a ser diferente, manito. Amén. Yo creo Ya dije, ya le pedí a Diosito. Y así va a ser.